Durante siglos, un libro antiguo ha permanecido oculto a los ojos del mundo. Un texto tan enigmático, tan perturbador, que fue eliminado de casi todas las Biblias conocidas. Un relato que habla de ángeles caídos, de gigantes que caminaron entre los hombres, y de un conocimiento prohibido, que, según muchos, cambió el destino de la humanidad para siempre. Hoy, en este viaje, exploraremos los secretos del libro de Enoc, un escrito prohibido que promete revelar verdades sobre el origen del mal, los límites del conocimiento y la eterna lucha entre lo divino y lo humano. Pero este no es solo un relato antiguo. En sus páginas se esconden advertencias que podrían tener eco en nuestro presente y quizás en nuestro futuro. Y si te dijera que este libro describe acontecimientos que parecen repetirse hoy, bajo otras formas, lo que estás a punto de descubrir desafía la historia oficial, la fe y la razón. Acompáñame en este viaje entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo oculto, porque al final de esta historia, nada volverá a parecerte igual. Todo comenzó con un hombre casi olvidado, Enoc, el hombre que caminó con Dios y desapareció. Hace más de 2000 años, en las montañas de Etiopía, un grupo de monjes custodiaba antiguos manuscritos, escritos en una lengua casi olvidada, el Jezi. Entre ellos, un texto sobresalía por su extraña belleza y su oscuridad inquietante. Era el libro de Enoc, un relato que parecía hablar desde un tiempo anterior al tiempo. Durante siglos, aquel libro permaneció oculto, copiado a mano, protegido por quienes sabían que su contenido era peligroso. Cuando los primeros exploradores europeos lo descubrieron, no podían creer lo que tenían ante los ojos. Un relato bíblico, que no figuraba en la Biblia. El libro narraba historias que ponían en duda lo que se creía sobre la creación, los ángeles y la propia humanidad. Y sin embargo, su autor era un personaje reconocido por las Escrituras. Enoc, el séptimo patriarca después de Adán, el bisabuelo de Noé. El Génesis dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ninguna otra persona en la Biblia tiene una descripción tan enigmática. No murió, no cayó, no fue destruido. Simplemente desapareció. ¿A dónde fue? ¿Qué vio? ¿Y por qué sus palabras fueron borradas de casi todas las Biblias del mundo? El libro de Enoc afirma tener la respuesta. Y lo que cuenta, si es cierto, podría cambiarlo todo. Porque según este texto, Enoc fue testigo de un acontecimiento cósmico. Algo que comenzó cuando seres del cielo descendieron a la tierra. El libro de Enoc relata que, en los días antiguos, cuando los hombres aún eran pocos sobre la faz de la tierra, el cielo se abrió. Desde lo alto, descendieron 200 seres luminosos. Eran los vigilantes, ángeles enviados para observar a la humanidad y guiarla con sabiduría. Pero su misión se torció. Al contemplar a las hijas de los hombres, bellas y mortales, sus corazones celestiales comenzaron a arder con deseo. Y lo que debía ser vigilancia se convirtió en transgresión. Su líder, Semiasha, temía ser el único en caer. Así que reunió a todos en el monte Hermón, y allí, bajo juramento, hicieron un pacto, un juramento de rebelión. Juntos descenderían a la tierra, juntos desafiarían las leyes del Creador, y juntos cargarían con el castigo. Aquel pacto selló el destino de los cielos y de los hombres. Los ángeles abandonaron su morada divina y tomaron esposas humanas. De esa unión prohibida, nacieron seres de fuerza descomunal, gigantes que pronto dominaron el mundo antiguo. Los hombres los llamaron Nephilim, los caídos. Los titanes eran mitad carne, mitad espíritu, insaciables, arrogantes, destructores. El equilibrio de la creación comenzó a romperse, y Enoc, el hombre justo, observó todo aquello con horror. No podía imaginar que pronto sería él quien llevaría la voz de la humanidad ante el trono de Dios. El libro de Enoc afirma que los ángeles no solo tomaron esposas humanas, sino que también entregaron a los hombres un conocimiento que jamás debieron poseer. Les enseñaron los secretos del cielo y de la tierra, los misterios del metal y del fuego, los movimientos de las estrellas y las artes de la hechicería. Azazel, uno de los líderes, reveló cómo forjar espadas, fabricar escudos y moldear armadura. Les mostró cómo embellecer el rostro, cómo usar los minerales para adornarse y cómo usar el arte para seducir. El conocimiento, que debía ser un don, se convirtió en una maldición. Los hombres aprendieron la guerra, la ambición y el orgullo. Y los gigantes, sus hijos, enseñaron el caos, devoraban las cosechas de los hombres, y cuando ya no había alimento, comenzaron a devorarse entre ellos. El mundo, dice Enoc,
se llenó de violencia. El llanto de la humanidad subió hasta los cielos, y las fuerzas celestiales se estremecieron al escuchar el clamor de los mortales. Fue entonces cuando los ángeles fieles elevaron su voz ante el Altísimo y dijeron: la tierra clama por justicia. Mira lo que han hecho los vigilantes, mira la corrupción que han traído. Dios escuchó, y en su justicia decidió actuar. Pero antes de enviar el castigo, eligió un hombre para registrar todo lo que estaba ocurriendo. Ese hombre fue Enoc. Enoc era diferente a los demás hombres. Vivía apartado, observando los signos del cielo, escuchando las voces del viento. El pueblo lo consideraba un sabio, un escriba sagrado, pero él sabía que algo más grande lo estaba llamando. Una noche, mientras el firmamento ardía con luces que se movían como brasas en el agua, Enoc oyó una voz que descendía desde el horizonte. Una voz que no pertenecía a ningún hombre. Lo llamaba por su nombre: Enoc, hijo de Jared. Escribe todo lo que veas. Desde ese momento, el mundo visible se abrió ante él como un velo que se rasga. Los cielos le fueron mostrados. Ante él se alzaban dos ángeles, colosales, más grandes que cualquier hombre que hubiera conocido en la tierra. Sus ojos, llameantes como el sol, parecían atravesar la misma luz. Las vestiduras que los cubrían centelleaban con el resplandor del fuego, y de sus brazos brotaban alas doradas, hechas de plumas que brillaban con un fulgor casi divino. Descendieron sobre su cama y lo llevaron en espíritu a contemplar las moradas del Altísimo. El libro de Enoc describe 7 cielos, cada uno más luminoso y terrible que el anterior. En ellos, el patriarca contempló tronos de fuego, ríos de luz, y seres que resplandecían como el sol. Vio los secretos del universo, las fuerzas que mueven las estrellas, los nombres de los vientos y las raíces de las montañas. Y allí, frente al trono divino, se le encomendó una tarea: llevar el mensaje de Dios a los ángeles caídos, aquellos que habían abandonado el cielo por amor a la carne. Debía advertirles que su destino estaba sellado, que no habría perdón, y que el juicio del Creador se acercaba. Enoc, el hombre que caminaba con Dios, se convirtió así en el mensajero del juicio, el puente entre el cielo y la tierra, y el escriba de un castigo eterno. Enoc regresó a la tierra con el peso de un mensaje que ningún hombre hubiera soportado. Sus ojos habían visto el esplendor del cielo y el abismo que esperaba a quienes lo habían traicionado. Cuando los ángeles lo vieron acercarse, temblaron. Sus rostros, antaño radiantes, estaban ahora oscurecidos por la culpa. Sabían que su destino estaba decidido, pero aún guardaban una chispa de esperanza. Semiasa, su líder, se arrodilló ante Enoc y le suplicó: intercede por nosotros ante el Altísimo. Pide misericordia por nuestros hijos y por nuestras almas. Dile que hemos pecado, pero que aún creemos en su nombre. Enoc prestó atención, y aunque sabía que la sentencia era inmutable, su corazón se conmovió. Prometió elevar sus súplicas y escribir cada palabra que los ángeles le dictaran. Durante noches enteras, los ángeles caídos le hablaron de su arrepentimiento, de su miedo, de los hijos gigantes que habían traído destrucción al mundo. Le pidieron que rogara por ellos, que el Creador tuviera piedad y no los condenara al fuego eterno. Enoc tomó sus palabras y las llevó consigo, ascendiendo una vez más por los caminos de la luz. Ante el trono del Altísimo, presentó su intercesión. Pero la respuesta fue el silencio, seguido de un rugido que estremeció los cielos. Los vigilantes conocerán el juicio. Sus hijos perecerán por su propia violencia, y su memoria quedará borrada de la faz de la tierra. Con lágrimas en los ojos, Enoc descendió por última vez. Debía entregar el veredicto que pondría fin a una era. Enoc se presentó ante los ángeles con el rostro sombrío. Ellos lo esperaban entre las sombras del monte Hermón, donde el pacto había sido sellado. Sus miradas, antes llenas de orgullo, ahora eran de miedo. El mensajero habló con voz firme: el Altísimo ha escuchado vuestras súplicas, pero no las ha aceptado. Un silencio helado cayó sobre ellos. Vuestros hijos, los gigantes, destruirán la tierra y serán destruidos. Vuestras obras quedarán borradas. Y vosotros, los que abandonaron el cielo, seréis confinados en las profundidades, hasta el día del juicio final. Los ángeles caídos gritaron. Algunos cayeron de rodillas, otros rasgaron sus vestiduras, maldiciendo su propia elección. Sabían que no había escapatoria. Entonces, dice el libro de Enoc, la ira de Dios se manifestó sobre la tierra. Los gigantes comenzaron a luchar entre sí. Su hambre los volvió bestias. Las montañas temblaron bajo su fuerza, y los ríos se tiñeron de sangre. Los hombres, aterrados, huyeron,
hacia las montañas, pero el caos los alcanzó donde quiera que se ocultaran. Enoc observaba todo con el corazón desgarrado. El mundo se estaba rompiendo, y lo que había nacido de la unión prohibida debía ser purificado. Los ángeles fieles descendieron entonces con órdenes de detener la destrucción. El equilibrio debía restaurarse, y la única forma de hacerlo sería a través del fuego y del agua. El castigo de los ángeles caídos fue tan terrible como su traición. El libro de Enoc cuenta que los ángeles enviados por el Altísimo descendieron con poder, encadenaron a los caídos y los arrojaron a un abismo profundo, una prisión de oscuridad sin fondo. Allí permanecerían hasta el día en que se cumpla el juicio final. Semiasa, su líder, fue sepultado entre las rocas ardientes del desierto, para que jamás volviera a mirar el cielo que había traicionado. Azezol fue arrojado a un lugar de sombras, donde los espíritus vagan sin forma y el tiempo no existe, y allí permanecerá hasta el fin de los tiempos. Mientras tanto, los hijos de los ángeles caídos, los gigantes, se volvieron unos contra otros. Su fuerza, que los había hecho dioses entre los hombres, se convirtió en su condena. El mundo entero se llenó de violencia. Nada podía contener su furia. Y entonces, el Creador habló nuevamente. Ordenó a los ángeles custodios purificar la tierra. Los vientos se levantaron, los mares comenzaron a agitarse, y las nubes se reunieron sobre el mundo con un rugido profundo. El diluvio aún no había comenzado, pero ya se sentía en el aire. La humanidad temblaba. El cielo se oscureció durante días enteros, y los sabios sabían que el fin de una era estaba cerca. Solo unos pocos hombres encontraron gracia ante los ojos del Altísimo, y entre ellos estaba el bisnieto de Enoc, un hombre llamado Noé. Enoc observó el caos desde las alturas, y su corazón se llenó de tristeza. Había advertido a los ángeles caídos, había rogado por ellos, pero su destino estaba sellado. Ahora, la mirada de Dios se posaba sobre la humanidad. Fue entonces cuando el patriarca recibió una visión. En ella vio una gran inundación cubrir la tierra, vio montañas desaparecer bajo el agua, y vio el mundo renacer de entre las aguas, purificado. El Altísimo le mostró que un descendiente suyo sobreviviría, y que de su sangre nacería una nueva humanidad. Ese descendiente sería Noé, el hombre justo que construiría el arca y preservaría la vida. El diluvio, que para muchos sería castigo, sería también renacimiento. El libro de Enoc describe cómo el patriarca vio el arca antes de que existiera, flotando en medio de un mar sin fin. Vio animales que entraban en parejas, hombres que rezaban y otros que se burlaban, sin entender que la lluvia que caía del cielo era el llanto del propio mundo. Enoc comprendió que todo debía cumplirse. La corrupción de los ángeles caídos había manchado la tierra, y la creación necesitaba ser limpiada. Solo entonces la humanidad podría comenzar de nuevo. El patriarca anotó cada palabra, cada visión, cada símbolo. Sabía que, algún día, su nieto comprendería. Sabía que el mensaje no debía perderse, porque el ciclo del cielo siempre vuelve a repetirse. Cuando su misión en la tierra estuvo cumplida, Enoc fue llamado una vez más, esta vez, no para observar, sino para permanecer. El Altísimo lo elevó al cielo, y su cuerpo mortal se transformó en luz. Nunca volvió a pisar el suelo del mundo de los hombres. El libro de Enoc describe su ascenso como un viaje más allá del tiempo. Atravesó los 7 cielos, cada uno más vasto y misterioso que el anterior. Vio tronos rodeados de fuego, mares de cristal, montañas que respiraban luz. Vio criaturas que custodiaban los secretos de la creación, y escuchó lenguas que ningún hombre había oído jamás. En el 7º cielo, se le revelaron los misterios del universo, el orden de las estrellas, los caminos del sol y la luna, las leyes del día y de la noche. Comprendió que todo en la creación seguía un ritmo, una melodía sagrada que mantenía el equilibrio de la existencia. También se le mostraron los lugares de las almas. Los justos descansaban en un valle de paz, bañados por la luz eterna. Los malvados, en cambio, vagaban por sombras frías, atrapados en un silencio que nunca se rompe. Y Enoc entendió que la justicia divina no era castigo, sino equilibrio. Cada acto, cada pensamiento, cada decisión humana tiene su eco en lo eterno. El patriarca fue nombrado escriba del cielo. Desde entonces, sus visiones serían preservadas como testimonio, no solo para los hombres de su tiempo, sino para todos los que vendrían después. Enoc, el hombre que caminó con Dios, se convirtió en el guardián de los secretos del cosmos, el primer testigo de los mundos invisibles. Enoc fue llevado a través de los dominios celestiales
y vio lo que ningún ojo humano había visto. El cielo no era un espacio vacío, sino un reino vivo, tejido por leyes que unían la materia y el espíritu. Cada estrella tenía un nombre, cada planeta una función, cada movimiento un propósito. Los ángeles que habitaban aquellas alturas eran los guardianes del orden, custodiaban los senderos del sol, las órbitas de los astros y los tiempos de las estaciones. Nada en el universo era azar, nada ocurría sin causa. Todo seguía un lenguaje oculto, una matemática divina que solo los sabios del cielo podían leer. El patriarca comprendió que la creación era una sinfonía. Cada criatura, cada piedra, cada soplo de viento formaba parte de una melodía que mantenía la armonía entre el cielo y la tierra. Cuando los vigilantes quebrantaron su ley, esa música se rompió. El desequilibrio que siguió no fue solo físico, sino espiritual. Enoc vio que los actos de los hombres afectan al orden del universo. La corrupción no solo habita en el corazón, sino también en el tejido del mundo. Cada acción justa repara, y cada injusticia resuena como una nota disonante que el cielo escucha. Entonces entendió el verdadero propósito de su escritura: preservar la memoria de la armonía perdida. Recordar a los hombres que el universo responde a lo que ellos hacen, aunque no lo comprendan, porque nada está separado, ni el cielo del suelo, ni el alma del cuerpo, ni el tiempo del destino. Enoc fue conducido entonces hacia un valle profundo, un lugar donde la luz se mezclaba con la oscuridad. Allí vio los tronos de aquellos que serían juzgados, los reyes y poderosos que habían gobernado el mundo con soberbia. Sus coronas estaban caídas, sus rostros vacíos. La gloria de los hombres no podía sostenerse frente al fuego del juicio. El Altísimo le mostró los libros donde estaban escritas las obras de cada alma. Nada quedaba oculto, ni una palabra, ni un pensamiento. El tiempo mismo era el escriba de la justicia. Vio a los espíritus de los gigantes, los hijos de los ángeles caídos, vagando entre los hombres como sombras que buscan reposo y nunca lo encuentran. Sus cuerpos habían perecido, pero su esencia seguía rondando la tierra, sembrando confusión, inspirando violencia y deseo. Eran los ecos de un pasado que se negaba a morir. El patriarca preguntó: ¿hasta cuándo vagarán estos espíritus sobre la humanidad? Y una voz le respondió: hasta el fin de los días, porque los hombres seguirán eligiendo entre la luz y la oscuridad, y el mundo reflejará su elección. Enoc comprendió que la historia de los ángeles caídos no era solo un relato del pasado, era una advertencia, un espejo de lo que sucede cuando el conocimiento se usa sin sabiduría, cuando el poder se busca sin humildad. El juicio no era un acto distante, sino una consecuencia natural. El cielo no castiga, el cielo responde. Enoc regresó al mundo de los hombres una última vez. Su rostro ya no era el mismo. En sus ojos habitaba la luz de los cielos. Quienes lo vieron decían que su voz sonaba como el eco de muchos, como si hablara con la fuerza de los mundos invisibles. Reunió a sus hijos y a los sabios de su pueblo. Les habló del orden del universo, de los juicios venideros y de la promesa de restauración. Les dijo que todo lo que existe nace, se eleva, cae y vuelve a nacer. Escribió sus visiones en libros, revelando los secretos que había contemplado. Les advirtió que el conocimiento debía usarse con pureza, porque el mismo fuego que ilumina puede destruir. Sus palabras eran mitad profecía, mitad advertencia. Pero, antes de partir, bendijo a su descendencia. Anunció que uno de ellos construiría un refugio cuando las aguas cubrieran la tierra, y que a través de esa nueva humanidad, el pacto sería renovado. Luego, Enoc se alejó de la aldea y caminó hacia las montañas. Nadie volvió a verlo. Algunos decían que fue llevado por un torbellino, otros que una luz descendió del cielo y lo envolvió. Solo se sabe que nunca murió. El libro de Enoc dice simplemente: y desapareció, porque Dios se lo llevó. Desde entonces, su nombre se convirtió en leyenda. El hombre que ascendió sin morir, el escriba del cielo, el testigo de lo prohibido. Su voz, dicen los sabios, aún susurra en el viento que antecede a las grandes revelaciones. Tras la desaparición de Enoc, sus escritos fueron custodiados por generaciones. Se copiaban en tablillas, en pieles, en rollos de papiro. Los sabios los estudiaban en secreto, temiendo que su conocimiento cayera en manos de quienes no sabrían comprenderlo. Con el paso del tiempo, las civilizaciones cambiaron, y los idiomas se disolvieron en el polvo de la historia. Los libros de Enoc fueron olvidados, ocultos, prohibidos. Algunos reyes ordenaron destruirlos, temiendo su contenido. Otros los guardaron como tesoros que no debían ser revelados. Cuando se reunieron los textos sagrados que formarían la Biblia, los sacerdotes debatieron qué debía permanecer y qué debía perderse. El libro de Enoc fue considerado demasiado peligroso.
demasiado revelador. Decían que hablaba de verdades que el hombre no estaba preparado para comprender. Así fue eliminado del canon, borrado de las escrituras, condenado al olvido. Solo un pueblo lo conservó, los antiguos etíopes. Mientras en el resto del mundo, el nombre de Enoc se desvanecía. En Etiopía, su libro seguía siendo leído, transmitido en silencio de generación en generación. Durante siglos, fue el único lugar donde la voz del escriba celestial seguía viva. Y así, mientras las religiones crecían, mientras los imperios nacían y caían, el libro de Enoc esperó oculto bajo el polvo de los monasterios, aguardando el momento de volver a hablar. Y ese momento llegaría casi 2000 años después. Era el año 1773. Un explorador escocés llamado James Bruce llegó a Etiopía siguiendo rutas polvorientas, antiguas, como el mismo tiempo. Buscaba tesoros, pero encontró algo mucho más valioso. Un libro perdido que hablaba de los cielos, de los ángeles y de un hombre que había caminado con Dios. El libro de Enoc había sobrevivido. 5 copias completas descansaban en los monasterios etíopes, escritas en lengua Yes, el idioma litúrgico más antiguo de África. Los monjes lo custodiaban como si fuera un relicario del alma, un legado de fuego y revelación. Cuando Bruce regresó a Europa con los manuscritos, pocos le creyeron. Durante siglos se había pensado que el libro de Enoc era una fábula, un mito sin fundamento, pero allí estaba, tangible, real, y tan antiguo como las primeras escrituras hebreas. Los estudiosos lo tradujeron, y lo que descubrieron los dejó sin aliento. En sus páginas había descripciones de los cielos, de los juicios divinos, de la caída de los vigilantes, y profecías que parecían hablar de tiempos futuros. Algunos fragmentos coincidían palabra por palabra con pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces surgió una pregunta inquietante. ¿Por qué un libro tan cercano a las Sagradas Escrituras había sido borrado de la historia? Era como si alguien hubiese querido ocultar algo que los hombres no debían recordar. El redescubrimiento del libro de Enoc no solo cambió la historia bíblica, sino también nuestra comprensión del pasado, porque si Enoc realmente vio los cielos, ¿qué más podría habernos revelado que aún no entendemos? Cuando los eruditos comenzaron a traducir el libro de Enoc, descubrieron que no se trataba de un simple texto apócrifo, era un relato cósmico, una crónica de lo invisible. Cada página parecía un mapa del universo espiritual, una ventana abierta hacia los misterios de la creación. El libro hablaba de los vigilantes, los ángeles que descendieron a la tierra para enseñar a los hombres las artes, las ciencias, los secretos de los metales y las estrellas. Decía que les enseñaron a fabricar armas, a pintar los rostros, a leer los signos del cielo, y que con ese conocimiento la humanidad se apartó del camino divino. También describía con precisión los movimientos del sol, de la luna y de las constelaciones, en una época en que los hombres apenas comprendían el firmamento. Muchos estudiosos se preguntaron cómo un texto tan antiguo podía contener referencias astronómicas tan exactas. Algunos llegaron a decir que Enoc había recibido conocimiento que solo siglos después la ciencia confirmaría. Pero lo más perturbador eran las visiones del futuro. El libro de Enoc hablaba de una gran purificación, de una humanidad que volvería a caer en la soberbia de los vigilantes, de un tiempo en que los hombres dominarían la tierra, volarían por los cielos y manipularían la creación misma, como si el ciclo prohibido estuviera a punto de repetirse. Y si te dijera que algunas de las profecías de Enoc parecen describir con asombrosa claridad el mundo actual, las ciudades que nunca duermen, las máquinas que piensan, y los hombres que buscan ser como dioses, ¿seguirías creyendo que es solo una coincidencia? El libro parecía murmurar una advertencia que cada vez que la humanidad olvida su origen, la historia se repite. En las últimas visiones de Enoc, el tiempo se dobla sobre sí mismo. El patriarca contempla el destino de los siglos y ve a la humanidad recorrer una y otra vez el mismo ciclo de ascenso y caída. Ve a los hombres construir torres que rozan el cielo, crear luces que reemplazan al sol y desafiar las leyes del universo creyéndose inmortales. Pero también ve el precio de esa ambición. Los mares se levantan, la tierra tiembla, los cielos se oscurecen, el equilibrio, una vez más, comienza a romperse. El libro de Enoc anuncia que, antes del fin, los vigilantes volverán a influir sobre los hombres, no con cuerpos visibles, sino a través del conocimiento, que los secretos de la creación serían revelados antes del juicio final, y que el hombre al dominarlos volvería a perder su humildad. Enoc escriben, y en aquellos días, la sabiduría será abundante, pero la verdad
será escasa. Los hombres creerán entender los cielos, pero ignorarán su propio espíritu. El profeta contempla entonces la llegada de un nuevo cielo y una nueva tierra, una humanidad purificada, que comprenderá finalmente la unión entre el alma y el cosmos. Un mundo donde la justicia y la luz no serán ideales, sino realidades tangibles. Pero antes de esa restauración, debe venir la oscuridad, una oscuridad necesaria, que revelará lo que hay en el corazón de los hombres. Enoc no deja una fecha, ni un número, solo deja un eco, una advertencia que parece viajar a través de los siglos. Todo lo que fue, volverá a ser. A lo largo de los siglos, las palabras de Enoc nunca desaparecieron del todo. Aunque su libro fue silenciado, sus ideas se filtraron en las religiones, en los mitos, en las profecías. Como un río subterráneo, su influencia siguió fluyendo bajo la superficie de la historia humana. En los rollos del Mar Muerto, hallados 2000 años después, los fragmentos del libro de Enoc reaparecieron. Textos escritos por los antiguos esenios hablaban de los mismos vigilantes, de los mismos juicios, de las mismas visiones del cielo. Aquello confirmó que su historia había formado parte del pensamiento original del pueblo hebreo. Incluso en el cristianismo primitivo, Enoc era reverenciado. El apóstol Judas Tadeo, en el Nuevo Testamento, cita directamente al libro de Enoc, cuando dice: «He aquí, el Señor vino con sus santas miríadas para hacer juicio contra todos». Los primeros padres de la Iglesia, como Tertuliano o Clemente de Alejandría, lo consideraban una obra sagrada. Veían en Enoc al primer profeta, al hombre que había visto el final desde el principio. Pero con el paso de los siglos, su figura fue cayendo en el olvido, reemplazada por narraciones más simples, más aceptables. El misterio de los vigilantes resultaba demasiado incómodo, demasiado perturbador para los dogmas, y sin embargo, su huella persiste. Cada vez que el hombre mira al cielo buscando respuestas, cada vez que se pregunta si hay fuerzas más allá de lo visible, la voz de Enoc vuelve a susurrar, recordándonos que la historia del cosmos está ligada a la nuestra, porque el mensaje del escriba no hablaba solo de ángeles caídos o juicios futuros, hablaba del alma humana y de su eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Con el redescubrimiento del libro de Enoc, el mundo moderno comenzó a mirarlo con nuevos ojos, ya no solo como un texto religioso, sino como un documento que, quizás, contenía conocimiento adelantado a su tiempo. Los astrónomos notaron que Enoc describía con precisión el movimiento del Sol a lo largo del año, el cambio de estaciones, e incluso las fases de la Luna. Su libro astronómico parecía revelar un dominio sorprendente del firmamento. ¿Cómo pudo un hombre de una era tan antigua poseer tal comprensión del cosmos? Algunos investigadores propusieron una idea audaz. ¿Y si los vigilantes, aquellos que descendieron del cielo, no fueran seres espirituales, sino visitantes de otros mundos? ¿Y si te dijera que algunos pasajes del texto describen seres que brillaban como fuego, que descendieron en vehículos luminosos y que enseñaron a los hombres el arte del metal y las estrellas? ¿Podría ser que el mito de los ángeles caídos sea, en realidad, un recuerdo ancestral de un encuentro celestial real? Los antiguos pueblos solían interpretar la tecnología como magia y la ciencia como divinidad. Quizás el mensaje de Enoc es más profundo de lo que creemos, que el conocimiento, venga del cielo o de la tierra, puede elevar o destruir según quien lo reciba. Incluso la física moderna, al explorar los misterios del tiempo, la energía y la materia, parece rozar las mismas preguntas que Enoc planteó hace milenios. ¿Qué es el alma? ¿Qué hay más allá de la luz? ¿Qué papel jugamos en el equilibrio del universo? El libro de Enoc no ofrece respuestas definitivas, pero deja una sensación inquietante, que la frontera entre lo divino y lo científico quizás nunca existió. Los científicos modernos observan el universo con telescopios y aceleradores de partículas. Enoc, con visiones y revelaciones, pero ambos, separados por milenios, parecen hablar del mismo misterio, el orden oculto detrás del caos. El libro de Enoc describe los cimientos del cielo, las puertas del viento y las corrientes de fuego que recorren el firmamento. Para muchos, eran metáforas poéticas, pero hoy, esas imágenes evocan algo sorprendente: los agujeros negros, los vientos solares, las corrientes de energía que cruzan el universo. Enoc habla de esferas que giran sin descanso, obedeciendo la voz del Altísimo. Y la ciencia moderna nos dice que todo en el cosmos, desde los átomos hasta las galaxias, gira siguiendo leyes precisas, como si el universo entero fuera una danza cósmica, regida por una melodía invisible. Los antiguos veían esas leyes como divinas, los científicos como naturales,
pero ambas perspectivas convergen en una misma verdad. Todo está conectado. Incluso el tiempo, que Enoch describe como una corriente que se pliega sobre sí misma, hoy se entiende como una dimensión flexible, moldeada por la gravedad y la energía. El patriarca, sin lenguaje científico, habló del tejido del espacio-tiempo, siglos antes de que existiera el concepto. Y si te dijera que las visiones de Enoch podrían representar una interpretación arcaica de fenómenos que apenas comenzamos a comprender, sería fantasía o sabiduría ancestral disfrazada de mito. Tal vez Enoch no hablaba del cielo como un lugar, sino como un estado, un nivel de realidad más allá de lo visible, donde materia y espíritu se funden en un mismo origen. A través de los siglos, Enoch ha sido visto de muchas formas: profeta, sabio, visionario o simplemente un hombre que vio más de lo que debía. Pero más allá de la religión, más allá de los símbolos, su historia encierra una verdad universal: que el conocimiento y la espiritualidad no son enemigos, sino reflejos del mismo misterio. El patriarca no separaba el cielo de la tierra, veía el cosmos como una mente viva, donde la luz divina era la energía que da forma a todo lo que existe. Y en ese orden perfecto, el ser humano ocupaba un lugar esencial, el de la conciencia. Enoch enseñó que comprender los cielos era también comprenderse a uno mismo, que las estrellas no estaban tan lejos, porque el alma humana era una chispa del mismo fuego que las encendía. Hoy, la ciencia busca el origen del universo en partículas, ecuaciones y campos cuánticos. Pero Enoch, hace miles de años, habló de ese mismo origen como el verbo, la vibración primordial que da vida al cosmos. Quizás ambos caminos, el científico y el espiritual, conducen al mismo punto, a la comprensión de lo eterno. Su historia no nos habla solo del pasado, nos recuerda que el hombre está siempre al borde de dos abismos: el del conocimiento sin fe y el de la fe sin conocimiento. Enoch caminó entre ambos y encontró la armonía. Por eso fue llamado al cielo, porque había aprendido a ver con los ojos del alma. Y tal vez ese sea el mensaje que aún espera ser entendido. Hoy, vivimos en una era que Enoch habría reconocido al instante, una era de prodigios, de luces que atraviesan el cielo, de máquinas que hablan, de hombres que crean vida en laboratorios y buscan la inmortalidad. El conocimiento ha vuelto a caer del cielo, pero esta vez en forma de datos, códigos y energía. El mundo entero está conectado por una red invisible, como una nueva telaraña de los vigilantes. Y sin embargo, nunca hemos estado tan separados de nosotros mismos. El libro de Enoch advertía que llegaría un tiempo en que la sabiduría se multiplicaría, pero el corazón del hombre se enfriaría. Un tiempo donde el hombre miraría al cielo en busca de respuestas, sin recordar que el cielo también habita en su interior. Hoy tenemos más poder que nunca. Podemos alterar el clima, manipular el ADN, explorar otros planetas, pero seguimos sin comprender por qué existimos. Seguimos repitiendo el mismo error de los vigilantes: buscar el conocimiento sin la guía del espíritu. Enoch escribió: el que no conoce el equilibrio, se destruye a sí mismo con su propio fuego. Quizás su advertencia no era para los antiguos, sino para nosotros, porque la humanidad está, una vez más, ante el mismo umbral, el de convertirse en creadora o en su propia ruina. La historia se repite, sí, pero cada generación tiene la oportunidad de escribir un final diferente. Los vigilantes, ángeles caídos, descendieron buscando comprender la creación, y en ese intento, la corrompieron. No fue su sabiduría la que los condenó, sino su orgullo. Creyeron que podían actuar como dioses, sin entender que incluso la luz más pura puede oscurecerse si se aleja de su origen. Hoy, la humanidad camina por ese mismo sendero. Hemos aprendido a modificar la vida, a crear mentes artificiales que piensan por sí mismas, a manipular los códigos que definen la existencia. Jugamos con las mismas fuerzas que, según Enoch, alteraron el orden del cielo. Y si te dijera que el mito de los ángeles caídos no era una advertencia para el pasado, sino una profecía para nuestro presente, ¿lo creerías? El hombre moderno, como ellos, posee conocimiento que aún no comprende del todo, y cada vez que cruzamos una frontera ética o espiritual, el eco de Enoch resuena. No todo lo que puede hacerse, debe hacerse. Enoch no temía el conocimiento, sino el desequilibrio. Sabía que la creación sin compasión se convierte en destrucción, que el progreso sin propósito es un abismo que consume incluso a los sabios. Quizás, en lo más profundo, su libro no hablaba de ángeles ni de gigantes, sino de nosotros, de un futuro en el que la humanidad tendría que decidir si ser guardiana del mundo o su caída final
El juicio del cielo, decía Enoch, no es un acto divino, es la consecuencia de lo que el hombre elige. A pesar de las visiones terribles, el libro de Enoch no es una historia de condena, es una historia de restauración. El patriarca no fue un profeta del miedo, sino un testigo de la esperanza. Enoch comprendió que todo desequilibrio puede ser reparado, que incluso los vigilantes, en su caída, formaban parte de un plan mayor, porque el universo no destruye por odio, sino que corrige por amor. El mensaje central de Enoch es claro y eterno. La verdadera sabiduría no consiste en conocer, sino en comprender. El conocimiento ilumina, pero solo el amor da sentido a la luz. Los antiguos decían que Enoch fue llevado al cielo porque su corazón vibraba en armonía con la creación. No necesitó morir, simplemente se transformó en aquello que ya era, luz. Ese es el destino al que aspira toda alma, incluso la humanidad misma. Elevarse sin destruir, comprender sin dominar, crear sin olvidar de dónde proviene. El juicio del cielo no es el fin, es la oportunidad de volver al principio. Quizás ese sea el verdadero significado del libro prohibido, que la caída no es eterna, que el fuego puede purificar, y que incluso el conocimiento perdido puede volver a brillar, si el corazón está preparado para recibirlo. Enoch desapareció del mundo, pero su voz nunca se extinguió. Sus palabras cruzaron los milenios como un eco en la eternidad, recordándonos que el conocimiento sin alma conduce a la oscuridad, y que solo la humildad ante el misterio nos mantiene cerca de la luz. El patriarca que caminó con Dios no fue elegido por su poder, ni por su sabiduría, sino por su pureza, porque comprendió que el universo no se conquista, se escucha, que la creación no se domina, se honra. El libro de Enoch no es solo un relato antiguo, es un espejo que nos muestra quiénes fuimos y quiénes podríamos llegar a ser. Vivimos en una era donde el cielo y la tierra vuelven a encontrarse. La ciencia toca los bordes del alma y la fe busca respuestas en las estrellas. Y quizás, en ese punto de encuentro, está el futuro de la humanidad. Porque si algo nos enseña Enoch, es que el conocimiento y la compasión deben caminar juntos, como el hombre y el cielo, como la luz y la sombra que se necesitan para dar forma al mundo. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Estamos repitiendo el error de los vigilantes? ¿O estamos listos para comprender lo que ellos no pudieron entender? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te impactó del libro de Enoch? Si quieres seguir explorando los secretos ocultos del pasado, las historias prohibidas y las verdades que la historia intentó silenciar, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en el próximo viaje, porque el conocimiento no termina aquí, apenas acaba de comenzar.